Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí. Como siempre, un placer enorme compartir este ratito con ustedes. ¿CEU Superíndice 3 Moestu N llevando el DUA? Espero que de maravilla. Yo por mi parte estoy listo para contarles algo que su copyright que les va a encantar y seguramente dejar un DS de uno con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que estuvo dando mucho que hablar, un tema que involucra a uno de los actores turcos queridos y seguidos a nivel mundial, Can Yaman. Lo han adivinado, vamos a hablar de los últimos acontecimientos en su vida, de los cambios drásticos que ha experimentado y de CEU Superíndice 3 Mo ha reaccionado ante todo esto. Rense porque hay mucho de copyright hablar y algunas cosas que realmente no se van a creer. Can Yaman ha explotado. No literalmente obviamente, pero en el sentido de que ha habido un cambio radical en su vida y en su forma de afrontar las cosas. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, las series turcas y las novedades sobre sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarán un montón Superíndice 3N y además de estar al tanto de todo lo que ocurre en este fascinante universo. Vamos a darle más menos a. Bien, entremos en materia. Can Yaman, gal que nos robu Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N con su papel en Erkenci Quay, ha experimentado una transformación Superíndice 3N impresionante en los últimos tiempos. Y no me refiero solo a cambios físicos, que también copyright en los ha habido, sino a una evolución Superíndice 3N personal y profesional que ha sorprendido a muchos. Para empezar, hablemos de su cambio de look. Can, que siempre se ha caracterizado por su melena larga y descuidada, decidió Superíndice 3 cortu, persela radicalmente hace algún tiempo. Imagunense la reacción Superíndice 3N de sus fans. Fue un autocopyright tico shock. Algunos lo amaron, otros lo odiaron, pero lo cierto es que nadie quedó Superíndice 3 indiferente. Con diéresis por 1000 le explicó Superíndice 3 que este cambio era necesario para un nuevo papel, para un nuevo proyecto que le exigua una imagen sobria y profesional. Pero ayuda del simple corte de pelo, este cambio tu copyright tico simboliza una nueva etapa en su carrera. Era como si estuviera dejando una imagen asociada a un tipo específico de personaje, abriendo las puertas a roles desafiantes y complejos. La melena larga, símbolo de rebeldía y espíritu libre, daba paso a un corte formal que reflejaba una mayor seriedad y determinación Superíndice 3N. Y hablando de nuevos proyectos, aquí viene una de las sorpresas grandes. Can Yaman ha decidido dar un giro a su trayectoria y se ha enfocado en proyectos internacionales. Después copyright de triunfar en Turquía con series como G1 y Grados Aileri, y Grados Nadna Aik, Can ha puesto sus ojos en el mercado europeo, especialmente en Italia. Esta decisión Superíndice 3N no fue tomada a la ligera. Can, consciente de su potencial y de la creciente popularidad de las series turcas en el extranjero, vio en el mercado europeo una oportunidad para expandir su carrera y desafiarse a sí mismo con nuevos roles y producciones. Además Italia, con su rica tradición Superíndice 3N cinematográfica y su pasión Superíndice 3N por el arte, le ofrece un escenario ideal para explorar nuevas facetas de su talento. Su participación Superíndice 3N en la serie italiana, Viola come il mare, ha sido un con diéresis copyright sito rotundo. Su interpretación Superíndice 3N del inspector Francesco de Mir ha cautivado al público italiano y ha consolidado su posición Superíndice 3N como una estrella internacional. Demir, un personaje complejo y atormentado, le permitió Superíndice 3 a Can mostrar su versatilidad como actor y alejarse de los roles ligeros y CEU Superíndice 3 micos que ha interpretado en el pasado. La cómica con su coprotagonista Francesca Chillemi fue palpable en la pantalla y contribuyó Superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie. Pero esto no es todo. Can también copyright N ha incursionado en el mundo de la publicidad en Italia, convirtió copyright 2 en imagen de importantes marcas. Esta colaboración Superíndice 3N con marcas de renombre no solo ha aumentado su visibilidad, sino que también copyright N ha reforzado su imagen como un icono de estilo y elegancia. Pero no todo ha sido un camino de rosas.
La fama internacional también copyright N ha traído consigo una mayor presión superíndice 3N mediática y una constante vigilancia por parte de los paparazzi. Can ha tenido que lidiar con rumores, especulaciones y críticas, muchas veces injustas. Y aquí es donde vemos realmente su transformación superíndice 3N. La exposición superíndice 3N constante a los medios de comunicación superíndice 3N y la necesidad de mantener una imagen pública impecable han sido un desafío para Can. Los paparazzi siempre al acecho han invadido su privacidad y han alimentado rumores sobre su vida personal. Las redes sociales con su inmediatez y su capacidad para difundir información superíndice 3N falsa, también copyright N han sido un campo de batalla donde Can ha tenido que defenderse de ataques y críticas infundadas. En el pasado Can era conocido por su carácter impulsivo y sus reacciones explosivas ante las críticas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha demostrado una mayor madurez y control emocional. Ha aprendido a ignorar los comentarios negativos y a enfocarse en su trabajo y en las personas que lo apoyan. Esta evolución superíndice 3N no ha sido fácil. Can ha tenido que trabajar en sí mismo para controlar sus impulsos y aprender a manejar la presión superíndice 3N mediática. Ha recurrido a la terapia y a la meditación superíndice 3N para encontrar la paz interior y fortalecer su salud mental. También copyright N ha aprendido a rodearse de personas de confianza que lo apoyan incondicionalmente y lo ayudan a mantener los pies en la tierra. Este cambio de actitud no ha pasado desapercibido para sus fans. Muchos han elogiado su madurez y su capacidad para afrontar la adversidad. Can ha demostrado que es mucho más que un simple gallup N de telenovela. Es un actor talentoso, un profesional dedicado y una persona que estuvo en constante evolución superíndice 3N. Sus fans, que lo han seguido desde sus inicios, han sido testigos de su crecimiento personal y profesional. Han visto CU superíndice 3 Mo ha superado obstáculos y ha aprendido de sus errores. Han admirado su valentía para tomar riesgos y perseguir sus sueños menos. Y sobre todo han apreciado su autenticidad y su cercanía, a pesar de la fama y el reconocimiento internacional. Otro aspecto importante de la vida de Can Yaman es su compromiso social. Ha participado en varias campañas menos asvenu copyright ficas y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diversos temas sociales. Su labor humanitaria ha sido ampliamente reconocida y lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 venes. Can, consciente de su influencia en la sociedad, ha utilizado su voz para defender causas justas y apoyar a los MUDS necesitados. Ha colaborado con organizaciones Venu Copyright ficas que trabajan en la protección superíndice 3N de los New+-os, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos. También Copyright N ha participado en campañas de concienciación superíndice 3N sobre el cambio climático y la importancia de la sostenibilidad. Además de su carrera como actor, Can también Copyright N ha incursionado en el mundo de los negocios. Ha lanzado su propia marca de perfumes y ha invertido en otros proyectos empresariales. Esto demuestra su visión superíndice 3N emprendedora y su deseo de diversificar sus actividades. Can, con su espíritu inquieto y su afán N de superación superíndice 3N, no se ha conformado con ser solo un actor. Ha explorado nuevas oportunidades en el mundo de los negocios y ha demostrado su capacidad para liderar proyectos y tomar decisiones estratégicas. Su marca de perfumes, que lleva su nombre, ha sido un con diéresis copyright sito comercial y ha contribuido a consolidar su imagen como un icono de estilo y elegancia. Pero volviendo a su vida personal, Can Yaman siempre ha sido muy reservado y ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, su relación superíndice 3N con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta fue ampliamente cubierta por la prensa del corazón superíndice 3N. Su noviazgo fue intenso y apasionado, pero finalmente terminó superíndice 3 de forma abrupta. La relación superíndice 3N con Diletta, una de las periodistas deportivas más populares de Italia, catapultó superíndice 3 a Can a las portadas de las revistas del corazón superíndice 3N, y lo convirtió superíndice 3 en un personaje recurrente en los programas de televisión superíndice 3N. Su noviazgo fue seguido de cerca por los paparazzi y los fans, que especulaban sobre una posible boda y la formación superíndice 3N de una familia. La ruptura con Diletta fue un momento difícil para Can. Se vio sometido a una gran presión superíndice 3N mediática y tuvo que lidiar con rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación superíndice 3N.
Sin embargo, demostru superíndice 3 una gran entereza y prefiriu superíndice 3 no entrar en detalles sobre su vida privada. La separaciu superíndice 3n de dilecta generu superíndice 3 una ola de rumores y especulaciones en los medios de comunicación superíndice 3n. Se hablaron de infidelidades, diferencias irreconciliables y presiones familiares. Sin embargo, Can, fiel a su estilo reservado, prefirió superíndice 3 no alimentar el fuego y mantuvo silencio sobre los verdaderos motivos de la ruptura. Actualmente Can se encuentra enfocado en su carrera profesional y en su crecimiento personal. Estuvo trabajando en nuevos proyectos internacionales y se estuvo dedicando a sus pasiones, como la escritura y el deporte. Can despú copyright S de la tormenta mediática que rodeó superíndice 3 su ruptura con Dilecta, ha decidido centrarse en su carrera y en su bienestar personal. Estuvo trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos que le permitieron mostrar su talento y seguir creciendo como actor. También copyright en ese estuvo dedicando a sus pasiones, como la escritura y el deporte, que le ayudan a mantener el equilibrio y la armonía en su vida. En resumen, la vida de Can Yaman ha dado un giro de 180 grados en los últimos tiempos. Ha experimentado cambios físicos, profesionales y personales que lo han transformado en una persona muy madura, segura de sí misma y comprometida con su trabajo y con la sociedad. Su evolución superíndice 3n es un ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y el U con diéresis copyright sito pueden ser un catalizador para el crecimiento personal y la transformación superíndice 3n. Can ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado y ha aprendido de sus errores. Ha superado obstáculos y ha demostrado su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios. Su con diéresis copyright sito internacional, su compromiso social y su capacidad para afrontar la adversidad lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos Ju superíndice 3 venes. Can Yaman ha demostrado que es mucho más que un simple galu N de telenovela. Es un actor talentoso, un empresario visionario y una persona con un gran corazón superíndice 3n. Su historia es un testimonio de que con esfuerzo, dedicación superíndice 3n y pasión superíndice 3n se pueden alcanzar los sueños más menos y dejar una huella positiva en el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por la vida y los cambios de Can Yaman. Como han visto, su trayectoria es fascinante y su evolución superíndice 3n personal es realmente inspiradora. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad me encanta compartir estos momentos con ustedes. Espero que hayan disfrutado descubriendo todos estos detalles sobre la vida de Can Yaman. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright les parece el cambio de look de Can? ¿Les gusta su trabajo en Italia? ¿Creen que ha madurado en los últimos tiempos? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n me motiva a seguir adelante y a traerles novedades sobre sus actores favoritos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante a todos y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3.